Pues déjame presentarme, Candelaria, a Daniel Flores, periodista de Publimetro México. Y justamente aprovechando este expertise que tuviste y toda esta cancha que recorriste, fíjate que estamos haciendo una serie de entrevistas con diversas voces de la sociedad civil, con exfuncionarios, con funcionarios. ¿Por qué es tan importante la alerta de género, no solamente en la ciudad con todo lo que está pasando, sino en todos los estados, con estos índices de violencia? Incluso me comentaba ayer la Secretaría de Gobernación, hay algunos funcionarios que tienen un repunte en la violencia contra la mujer en este confinamiento. ¿Qué opinas? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se debe fortalecer siempre este tipo de mecanismos en el entendido, pues, de la situación y en el contexto que estamos viviendo? Si eres tan amable, por favor. Pues no sé quién de la Secretaría de Gobernación, si me dice, Otra vez se está cortando. más o Pasmo. menos. Mira, debe ser la red. Ok. A ver, te pasmaste, pero te Te sigo decía escuchando. ¿qué fuente de la Secretaría de Gobernación para poderte más o menos decir lo que tenemos o lo que tuvimos en BIM? Fue una solicitud de transparencia con datos del portal, en donde viene un incremento en cuanto al, ¿cómo lo menciona? Agresiones, violencia, lo manejan, violencia contra este sector de la población, tiene un incremento sobre todo en este periodo de la cuarentena. ¿Tú qué opinas? La situación, ¿cómo está? El tema de la alerta de género y todo lo que se ha manejado desde tu cancha, por supuesto. Mira, yo creo que son dos cosas distintas. Ujú. Primero, debo decirte que no hay un sistema real para medir la violencia contra las mujeres. Ujú. Y eso fue uno de los temas que yo me propuse con mucho ahínco. Desafortunadamente no fructificó en todo lo que yo quería. Yo espero que hayamos sembrado la semillita para que, por ejemplo, el sistema del 911 Ujú. registre las violencias contra las mujeres como está establecido en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sí. Porque el 911, cuando fue diseñado con la intención de recuperar la violencia contra las mujeres como viene en la Ley de Acceso. Y Ujú. por lo tanto, hay un rubro que ellos denominan violencia contra mujeres, en donde meten todo. Ujú. Están en el metro, siguen la calle, hasta un posible intento de feminicidio. Ya. Entonces, el gran problema es que no tenemos un sistema para medir las violencias contra las mujeres que sea certero, que sea científico y que tenga los datos desde el municipio a la federación. Y eso también implica que la federación en muchos de los aspectos no tiene eh, los elementos suficientes para garantizar que las entidades federativas y los municipios informen. Tal es el caso del COVID. La muestra real y última Claro. es precisamente. ¿Por qué? Porque las entidades informan lo que quieren y como quieren. Y en este caso el 911, que depende de los C4 o C5 Ujú. de los municipios y las entidades federativas, también tienen tendencia. Entonces, tienen una cantidad de registros de violencia contra mujer que puede ser de cualquier tipo. Como te decía, desde una persona que siento que me saca hasta un posible feminicidio. Claro. El otro elemento que es una dificultad real es que el 911, cuando hay una llamada de auxilio de una mujer, no necesariamente mandan una patrulla. Entonces, el que es un posible feminicidio no tiene una atención real de la policía municipal. Ujú. Ese es otro problema. ¿Por qué no consideran la violencia contra las mujeres? La registran con todos estos rubros que yo te decía, son como 10 o 15, Sí. pero no amerita una patrulla. Entonces, ese es otro problema muy, muy grave que tenemos y que yo insistí
en la Secretaría de Gobernación y con el secretariado que teníamos que tener un sistema, ¿no? Un sistema que realmente midiera las violencias. Ahora, en las llamadas 911 ha habido un aumento, pero no sabemos cuáles son las violencias que se denuncian. ¿Cuál es mi preocupación? Y que yo la comenté mucho con la secretaria que era, y con el subsecretario, que era mi jefe directo. ¿Cuál es el gran problema? Que al no poder realmente identificar los tipos de violencia, lo que a mí me preocupaba era el post-COVID, porque ahorita las mujeres, y eso lo comprobamos con los datos que se atendieron de mujeres en los centros de justicia, que tú lo puedes consultar en la página de CONAVIM, ahí están. En algunos hubo decremento de atención a las mujeres. ¿Por qué hubo decremento? Pues porque están en el confinamiento, porque no pueden ir. Entonces, a mí lo que me preocupaba más, yo siempre dije, y sobre todo en este periodo, es, no me preocupan las llamadas, me preocupa que no se atiendan. O sea, no me preocupa que haya 25,000 llamadas al mes, lo que me preocupa es que no se atiendan. Sí, la capacidad para atenderlas. Lo que más me preocupa es, exacto, es decir, que no hay una patrulla que realmente atienda la violencia. Y por otro lado, que se equipara en el mismo sentido una llamada de, no sé, me robaron el bolso, a un feminicidio. Claro. Y claro que tiene un impacto distinto en las vidas de las mujeres, porque es inconcebible que alguien llame y diga, me han golpeado, y diga quién le llama, de dónde le llama, cómo me llama, qué necesita, y que no manden una patrulla, ¿no? Entonces me va gravísimo. Candelaria, y eso, sin duda, tiene que ser una coordinación con los municipios y las entidades federativas. El tema de la alerta de género, ¿cómo lo ves con todo lo que ha sucedido? Mira, el tema de la alerta de género es realmente, lo estuvimos discutiendo con muchísimas personas, incluso hicimos una reunión nacional que ya no se pudo concretar segunda porque era en marzo y pasó todo esto del confinamiento. En febrero ¿cuál es el problema de la alerta de violencia de género? Que tienen fechas de inicio pero no de término. Y al no tener fechas de inicio ni de término, tampoco hay indicador para si están cumpliendo las entidades federales y los municipios o no están cumpliendo. Yo creo que se debe trabajar mucho en los indicadores y lo insistí muchísimo, pero luego las responsables de las alertas tramposamente tampoco quieren que haya indicadores. Claro. Y por eso también luego dicen, es que no tenemos indicadores, pero al mismo tiempo no trabajan para que haya indicadores. En el caso del Estado de México y de Guerrero, nosotros sí pusimos tiempos de cumplimiento y dijimos que debían cumplir a tal fecha. ¿Por qué? Porque es necesario que las alertas de género no sean per se. En el Estado de México hay una por violencia feminicida que tiene 5 años y que ellas de repente presumen resultados, pero la alerta sigue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Incluirle los indicadores. Pero incluir los indicadores es también un tema absolutamente partidizado. Y yo digo, debe politizarse, por supuesto, porque es una política pública, pero no debe partidizarse. Yo creo que si seguimos pensando así, estamos teniendo una respuesta poco eficaz a las mujeres. Y yo lo dije muchísimas veces, y siempre se atiende, ¿cómo te diré? Como de manera a medias, ¿no? Y como que sí quiero entender, pero a la vez no quiero entender. Entonces, bueno, para mí, independientemente, y eso fue una acción que hicimos con el subsecretario Encinas, es independientemente de que sea un gobierno Morena
PRD, PAN, PRI. Yo tuve una acción en todos los estados con alerta. Fui a Michoacán, el gobernador no me recibió, pero fui a Michoacán. Estuve en Jalisco, el gobernador me recibió en una ocasión. Estuve en el Estado de México, el gobernador nunca me recibió. Estuve en Chihuahua platicando con el gobernador de Chihuahua, previo a la alerta. Después en marzo estuvimos el subsecretario y yo en persona. Él me dijo, quiero la alerta, mándeme una propuesta. Yo se la mandé y luego dijo que siempre no. Estuve en... ¿Mandé? Sí, te escucho, te escucho. Ajá, entonces yo estuve en todas las entidades federativas con alerta de violencia de género. Estuve en Guerrero con el gobernador, me recibió personalmente, en San Luis Potosí. Entonces, bueno, las cosas que yo pude acordar con los gobernadores fueron muy importantes. Mira, por ejemplo, en San Luis Potosí, con el caso de Carla Pontigo, la chica que fue, pues, asesinada porque ya hay una declaratoria de la Suprema Corte de que tiene que volverse a investigar, el gobernador tuvo la mayor disposición para decir, volvamos a hacerlo. Y también con el fiscal acordamos contratar a una fiscal especial para el caso de la investigación de Carla Pontigo. Yo espero que tenga buenos resultados. Hay muy buena disposición, pero la alerta tiene que tener acciones muy concretas de los estados y los municipios. La alerta de violencia de género está en la Ley General de Acceso y obliga a las entidades federativas y a los municipios a impulsar una política en esa materia. Oye, Candelaria, la federación no tiene una, o sea, la federación, según la Ley de Acceso, tiene la obligación de coordinar los trabajos, de coordinar las acciones, de diseñar la política en esta materia. Pero nosotros no somos ejecutores. Sí, perdón, se cortó un poquito. Oye, te preguntaba, más presupuesto, más dientes jurídicos, más facultades para la comisión en sí, para la alerta, para que pueda ser operable en mayor dimensión sobre la problemática que está viviendo el país en cuanto a la violencia. A ver, mira, la federación otorga subsidios y ha otorgado desde hace 10 años. El problema es que también cuando yo llegué, revisamos todos los subsidios que se habían entregado y muchos de esos proyectos no tenían nada que ver con la alerta de violencia de género. Nada. Por eso el año pasado y este año pusimos criterios muy concretos. Yo te quiero decir que el día 29 de junio hubo una sesión del comité de alerta porque de última hora la Secretaría de Gobernación nos mandó un comunicado de la reducción de 37 millones aproximadamente de pesos. Pero esos son subsidios que da la federación. Los estados y municipios tienen la obligación de invertir en esa política. Esos son subsidios extras. Ya. Con esta disminución no algunas corre entidades el riesgo. ¿Perdón? Sí, con este tijerazo, este recorte, ¿no corre el riesgo de la operatividad de la propia comisión, de las propias alertas, pese a que son subsidios? Pues no, porque la alerta tiene que seguir funcionando. O sea, la política contra la violencia en las entidades federativas y los municipios debe seguir operando. No es que, si la federación no me da dinero, entonces yo no trabajo. Y yo se lo dije al presidente en 2 ocasiones, la alerta de violencia de género y las acciones de violencia contra mujeres son delitos del fuero común. Por lo tanto, las fiscalías y los ejecutivos están obligados a impulsar acciones para prevenir la violencia contra las mujeres, para atender la violencia contra las mujeres y para erradicar la violencia contra las mujeres. Y los tribunales son los obligados de sancionar las violencias. Mira, una última propuesta que hice también es que los tribunales superiores de justicia tienen muchísimo rezago, carpetas de hace años. Y hay 3 temas que para mí, por ejemplo, como CONAVI, me parecían fundamentales. Pensión alimenticia, patria potestad por orfandad de feminicidio y divorcio por violencia familiar.
que está el grueso de muchas carpetas son esas. Ujú. Yo propuse, y eso ya no lo pude concretar, pero que los tribunales superiores de justicia sesionaran una semana, yo decía cada 3 meses, pero pongamos cada 6 meses, Ujú. que solo desahoguen esos 3 temas. Y te aseguro que avanzaría muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces son carpetas que se van acumulando, 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 y nunca hay sanción para este tipo de delitos. Claro. Entonces, hay cosas que se deben hacer desde las propias entidades federativas que se deben agilizar y que desafortunadamente no se agilizan. En este caso, la federación pues no tiene ninguna atribución para sancionar los delitos contra la violencia hacia las mujeres en Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Pues no, ¿quiénes están obligados? Los tribunales de Quintana Roo. Entonces, se pueden hacer muchísimas cosas, pero hay que tener voluntad política. Sin deslindar la responsabilidad también del gobierno federal, en ese entendido de poder trabajar juntos. Claro, por supuesto, pues precisamente por eso yo fui no solo a los 18 estados con alerta, sino fui a 26 estados con alerta, a 26 estados que tenían esos otros estados protocolo ALBA y o centro de justicia. Mira, por ejemplo, los centros de justicia nunca habían sido visitados por CONAVIM. Y empezamos a hacer un trabajo con todas las titulares y con todos los fiscales para fortalecer los centros de justicia. Y también allí, por ejemplo, el presupuesto va directito a los estados, directito. CONAVIM solo tiene el programa directo a los estados. CONAVIM no ejerce ni un solo peso más para nada, más que se va directo a los estados, directito. Y, por ejemplo, te quiero decir que el año pasado, en 2019, por abril, llega un secretario de gobierno y le digo, oiga, ¿y los estados, los municipios con alerta? ¿Le teníamos que dar a los municipios? O sea, a veces las entidades federativas ni siquiera se coordinan con los municipios. En Jalisco, yo estuve en el sur de Jalisco en enero y ni siquiera tenían un programa de alerta para los municipios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay una responsabilidad, municipios, estado, federación. Y yo incluso estuve en municipios del sur de Jalisco, en Morelia, en Oaxaca, en Puebla, en muchos municipios que estuve, porque es muy importante hacer esta coordinación desde los municipios. Oye, ¿se ve lejana entonces poder erradicar pues esta alza de violencia contra la mujer, Candelaria? Pues se ve lejana si no cambiamos difícil. los estereotipos en la familia, si no De raíz. cambiamos los estereotipos en las escuelas y en la educación. Por eso también yo me reuní con los 3 subsecretarios de educación, el de básica, el de media y el de superior, para decirles que teníamos que impulsar acciones en todos los ámbitos de gobierno, porque es la primera vez también, Daniel, que tratamos de jalar a la federación, porque la CONAVIM ni siquiera se conocía y yo creo que todavía en muchas instancias de gobierno ni siquiera se conoce qué hace. Incluso a mí me reclaman en Twitter, usted no erradica la violencia, pero no es mi única responsabilidad, sino es de los ejecutivos. Nosotros coordinamos, pero no es la responsabilidad de CONAVIM erradicar la violencia. La responsabilidad de CONAVIM es coordinar las acciones. Claro. Oye, pues te agradezco mucho los minutos y la atención, Candelaria. Te agradezco a ti, Daniel, a la orden. Te mando un abrazote y te comparto el texto y la liga cuando esté listo. Claro que sí. Muchísimas gracias, un abrazote. Una cosa que quiero decirte es, yo no inicié siendo feminista el 12 de marzo, ni termino el 30 de junio, ¿eh? Que te han recriminado, yo he visto en redes sociales, y no es así. Digo, así es. El trabajo te respalda. Yo sigo trabajando y además ha sido mi tema de investigación de hace muchos años y como activista sigo siendo Candelaria Ochoa. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Daniel. Hasta luego. Hasta luego.